Vamos a hacer un cambio en idioma. Me siento más confortable hablando en español para esta audiencia. Quiero agradecer a los organizadores. Quiero agradecerles por esta ocasión, al CENIT, al CREDEN, por esta oportunidad de participar, interactuar con los presentadores que han estado y con todos ustedes que a través del tiempo he podido ver un avance, una serie de logros en el país y un liderazgo que definitivamente marca la punta en la región y del cual he podido participar en algunas de las ocasiones. He tenido suerte en ciertos momentos de estar interactuando. Voy a hablar sobre una intersección que existe entre el tema de salud y el tema de desastres, para el cual voy a estar tocando los aspectos que tienen que ver con los temas de reducción de riesgos y los aspectos que tienen que ver con salud pública. Y vamos a ver cómo a través de esta conversación vamos a estar en un momento dado buscando una interacción, que es una interacción que vamos a ver en donde hay una serie de elementos comunes. Estamos hablando de exactamente los mismos elementos sustantivos. Y la razón de hacerlo es de poder tomar algunos elementos de ventaja basados en la experiencia que ha habido en temas como la salud pública para identificar ciertos temas que son críticos y esenciales, de los cuales podemos tomar algunos elementos que apuntan específicamente al tema de resiliencia. Aclaro que para agregar y contribuir a algunas de las discusiones y conversaciones que han habido con relación al tema de resiliencia, en lo personal, resiliencia es más una condición de un estado, de una condición, que es totalmente funcional, que es totalmente variable en el tiempo y en el espacio. Esa es la dificultad que tenemos para definirlo, pero es una condición conveniente que nos muestra los límites que tenemos en la capacidad de gestión en riesgos y que el aceptarlos nos invita a que reconozcamos que son hechos y que por tanto tenemos entonces que acondicionar ciertas cosas que permitan entonces absorber esos impactos y poder mantener una funcionalidad que nos permita continuar y que esto no sea un motivo para interrumpir esa evolución, ese progreso, sino que sea más bien una forma de aprender, más que de convivir, más que de adaptarnos, de transformarnos y sacar provecho de ello. Entonces, con esta breve preámbulo, la idea es pasar un poco y compartir con ustedes brevemente este gran cambio que hubo en el tema de salud a principios del siglo XIX, donde pasamos de una atención basada en el individuo, del equipo de salud, del médico, la enfermera, el psicólogo, el trabajador social, trabajando individuo por individuo, paciente por paciente, y básicamente esperando a que estas personas llegaran a los establecimientos de salud a ser atendidos. Era una cuestión que claramente estaba enfocado en esa individualidad y en esa forma reactiva. El siglo XX, inicios del siglo XX, genera un movimiento que dice, no, hay que actuar antes de que esto se genere, hay que actuar antes de que la enfermedad se presente, tenemos que profundizar y tenemos que conocer qué está pasando. Y entonces aparece básicamente el concepto de salud pública como esa posibilidad de anticiparse, de incidir y de actuar sobre las causas y de los factores asociados al tema de enfermedad. Y dejar de ver simplemente el tema de salud como la falta de enfermedad. Por eso, hoy en día hablamos de salud en un concepto mucho más integral, como ese estado de equilibrio desde el punto de vista físico, mental, social, y estamos hablando de un bienestar. Entonces, cada vez que nos acercamos a estos conceptos de resiliencia, cada vez que nos acercamos a estos conceptos de seguridad, en realidad estamos hablando de algo mucho más allá, y es ese bienestar del ser humano. Por eso me encanta estar en este panel y es un placer estar con este grupo. En este sentido, entonces, si ustedes ven esta definición de salud pública, ustedes ven básicamente muchos de los elementos que han escuchado hasta ahora.
elementos basados en ciencia, basados en evidencia, que ayudan a proteger la seguridad y que ayudan a mejorar la condición de salud de las comunidades. Gran cambio, ya no el individuo, la colectividad. Entonces el sujeto al cambiar el sujeto de análisis, cambian las estrategias, cambian las aproximaciones. Y entonces vamos viendo la necesidad de avanzar y de evolucionar. Pero no todo fue tan rápido. Fue necesario que en los años 70, el ministro de Salud de Canadá, Lalonde, decidió entrar a profundizar en un país que había logrado un nivel de satisfacción de necesidades básicas y que estaba en una crisis en los servicios de salud, para ver qué estaba pasando. Y entonces Lalonde comienza a crear un modelo, y por eso es tan importante el tema de la academia, para entrar en modelos, para tener una mejor comprensión de qué está sucediendo, y comienza entonces a establecer una serie de relaciones en donde ya los aspectos no eran simplemente de la enfermedad del individuo, sino que habían temas desde el punto de vista biológico, ambiental, estilos de vida, que entraban a jugar en la ecuación y que entraban a explicar mucho de lo que estábamos viendo. Y ya no solamente era el hecho de tener, como vamos a repetir hacia el final, el tema de tener información y creer que porque hacemos panfletos, cartillas y una serie de videos está solucionado el problema. O porque tenemos un plan o porque tomamos los indicadores, está resuelto el problema. No, hay que actuar. Y hay una serie de aspectos que tienen que ver con una transformación de esa información para llegar a construir conocimiento. Pero todo eso está mediado por temas de percepción, por temas de actitud, por temas de comportamiento. Quiere decir que las cosas no son tan automáticas y no podemos esperar cambios porque sí. Luego vamos a retomar estas últimas palabras cuando estemos ya avanzando. Y uno de los factores interesantes fue cómo Dahlgren y Whitehead básicamente comienzan a construir sobre Lalonde y comienzan a ver cómo este individuo está en una serie de esferas que son esferas que dan ciertos contextos que explican lo que acabo de decir. Entonces, se trasciende el aspecto mero del individuo y de su biología y comienza a verse entonces ciertos aspectos que tenían que ver con el comportamiento de estas personas, llámese dieta, llámese ejercicio, llámese diferentes aspectos de cómo se comporta el individuo. Esos estilos de vida eran fundamentales, pero estaban también mediados e influidos por ese ambiente social en el cual está inmerso. Y este ambiente social que está inmerso también está rodeado de otros factores que son aún más allá y fuera del alcance, aspectos ambientales, aspectos económicos, aspectos políticos, aspectos culturales, que van entonces generando lo que hemos llamado los determinantes sociales del riesgo. Y aquí los determinantes sociales lo pongo en remarco de salud, pero nosotros dentro de salud hablamos de riesgo. Y entonces volvemos a ver, como dije al inicio, cómo comienza a aparecer en este discurso una sobreposición de temáticas, en donde ustedes ven que esto trasciende enormemente esa visión del siglo XIX y de los siglos anteriores. Y me imagino que ustedes ya están viendo también la evolución que se dio en el tema de riesgos, porque si nosotros trasladamos esto y vamos viendo la transparencia que les voy a mostrar a continuación, van a ver cómo de estos determinantes de salud se llegaron a identificar las causas de causas. Estamos hablando de los 70s. Es como estar descubriendo el agua. Las causas de causas. Ya se estaba hablando desde hace rato que la condición, el estado de las personas, sus diferentes aspectos están básicamente influenciados por aspectos que tienen que ver con pobreza, con aspectos que tienen que ver con nivel educativo, con acceso a servicios, por ejemplo, de tipo social, el tema de la calidad de los servicios públicos, aspectos culturales, género, lo que tiene que ver con el tema de exclusión, lo que tiene que ver con el tema de inequidades que conocemos, el tema
de los servicios de salud, del cual no quiero mencionar en este momento, pero sí mirar cómo esto, sumado a los aspectos de participación, etcétera, son fundamentales y estaban ya definidos como causas de causas. Entonces, cuando nosotros nos trasladamos a nuestro escenario de reducción de riesgos, para tomar simplemente un vocablo, un término que nos apunta hacia el tema de resiliencia, que es el tema de este evento, vemos entonces ese claro traslape. Si vemos que estamos buscando precisamente intervenir esos efectos causales, estamos buscando entonces reducir unos aspectos que están un poco más allá de esos elementos causales y pasivos que tienen que ver los términos de exposición a determinado tipo de amenazas, que es lo que hace particular al tema de reducción de riesgos, pero estamos hablando de que hay un sustento común, hay un área, hay un traslape que es común. Y ese traslape tiene que ver con el tema de la susceptibilidad y de la fragilidad social. Y obviamente, esta es la definición que se viene manejando y que nosotros ya lo conocemos y que ustedes lo han trabajado y que ha sido motivo de diferentes conversaciones, de las cuales quiero recalcar algunos aspectos de los que se han mencionado. Por ejemplo, el hecho de la complejidad de lo que estamos hablando. El hecho de la imposibilidad de abordar el tema de reducción de riesgos desde una sola disciplina. El hecho de la imposibilidad de considerar que el tema de gestión de riesgos lo maneja una institución. El hecho de considerar que esto es de un solo sector. Lo que nos muestra es que definitivamente este es un área que implica la necesidad de la intervención de diferentes sectores, de diferentes disciplinas, de tener un aspecto que trasciende incluso el tema intersectorial, el tema, digamos, llega a la perfecta esencia del concepto de transdisciplinariedad. Y me salió el término, siempre me equivoco, salió. No lo voy a repetir. El caso es que ustedes ven la importancia entonces de trabajar en conjunto, de aunar esfuerzos para poder llegar allí, pero eso no se puede quedar en los niveles nacionales y en la discusión de los niveles centrales, sino que tiene que incluir también lo territorial. Y es otro de los retos, particularmente en Chile, un país caracterizado por tener un centralismo muy efectivo, pero que está en este momento en ese reto del proceso de descentralización. ¿Qué modelo encontramos acá? En este caso, encontramos un modelo que se parece muchísimo, y he utilizado el de Blakey, que es bastante conocido por todos ustedes, en donde hablan el tema de causa y efecto. Y en este, básicamente vemos entonces lo mismo que mencionamos para el tema de salud. Hay una condición de la cual conocemos, partimos, el tema de amenaza, vulnerabilidad, riesgo, exposición, lo que se ha mencionado, pero vemos entonces que hay una serie de condiciones inseguras que a su vez proceden de la interacción entre unas causas de raíz profunda y unas presiones dinámicas que observamos, que finalmente se manifiestan en esas condiciones que veíamos en algunas de las presentaciones, esas condiciones que enabling, ¿cómo fue? Habilitadoras, que permiten entonces que, dada una amenaza, un detonante específico, esto culmine en una situación de emergencia o de desastre. Es interesante entonces que veamos este tipo de relación y este tipo de análisis porque son totalmente compatibles. Y lo que nos muestra es definitivamente que volvemos a nuestro tema de tener estos factores subyacentes comunes. En unos los llamamos los risk drivers, en otros los llamamos los health determinants. Pero cuando vamos a analizar ya en paralelo lo que estamos viendo, entonces nos encontramos que tanto el tema de salud pública como el tema de gestión de riesgos habla de un factor externo. Habla de un factor externo ¿a qué? Un factor externo al sujeto, objeto, sistema, población, que puede ser afectado. Hablamos también de algo que puede ser afectado, y eso que puede ser afectado, hablamos de esto que ustedes ya oyeron, el tema de exposición, el tema de fragilidad o susceptibilidad, y el tema de resiliencia. En este caso lo hemos incluido aquí como una característica particular a analizar y a contemplar, porque, repetimos, es un elemento funcional.
mientras muchos de los aspectos que medimos en la parte de vulnerabilidad tienen que ver con esa fragilidad, digámoslo en frío, la resiliencia nos mira y nos evalúa cómo esto se da ya en función de la exposición, en función del estrés, y vemos entonces el resultado correspondiente. Y la famosa ecuación que ya la han visto, que es simplemente una cuestión ilustrativa de la relación entre la amenaza y la vulnerabilidad, y esa función es básicamente la que nos da el riesgo, y encontramos este punto común, y es el que me interesa en este momento, porque es el que estamos tratando de ver, el que estamos tratando de identificar, ir un poco más allá, no simplemente quedarnos así como antes se quedaban las personas esperando a que fueran las personas a los hospitales y ahora vamos a hacer las intervenciones. Es así como ustedes son testigos, la mayoría, más o menos, preveo más o menos las edades, cuando hubo la política del cinturón de seguridad en los automóviles, una medida de salud pública esencialmente, pero implementada por otros sectores, y que el efecto fue una disminución enorme en la mortalidad, una disminución enorme en la morbilidad, una disminución enorme en las secuelas por accidentes de tránsito. Ejemplos de esos, que son políticas que parten desde el punto de vista de salud pública, pero que son implementadas por otros, es lo que uno esperaría ver en el tema de gestión de riesgos. Políticas que van dirigidas específicamente a intervenir los riesgos, pero que tienen que ver con planificación territorial, que tiene que ver con el tema de desarrollo urbano, que tiene que ver con el tema educativo, cultural, etc. Entonces, ¿a dónde va toda esta conversación? Aquí, si nosotros somos capaces de identificar aquellos aspectos que han sido todo un reto para el grupo de salud pública, un grupo consolidado, con años, riguroso, terriblemente riguroso en términos estadísticos, epidemiológicos, en tener evidencias sólidas, en comprobarlas, recomprobarlas, en tener toda una serie de herramientas prestadas de diferentes disciplinas para lograrlo, y aún esa transición que estaban hablando acá de la ciencia y de la investigación y la tecnología a la política, hay unos aspectos que son comunes también. Primero, el tema de gestión de riesgos no es un problema sencillo, y a la gente que trabaja en políticas públicas les encantan los problemas sencillos, en donde una política soluciona el problema. El tema de reducción de riesgos no se soluciona con una política, se relaciona con muchas políticas y por eso es parte de la dificultad de abordar. El segundo, la diferencia en los tiempos de implementación de estos trabajos. Para que ustedes vean el efecto y el impacto de una medida de reducción de riesgos, ustedes necesitan décadas para ver el impacto de un cambio en una legislación de códigos de construcción, que es una labor típicamente prospectiva hacia futuro. Ustedes necesitan años, necesitan sismos, necesitan evaluaciones, necesitan toda una serie de cosas para demostrar el valor y el resultado. Obviamente hay externalidades que se pueden medir antes y que van a mostrar este beneficio, pero esa oportunidad de demostrar requiere tiempo, mientras que quienes trabajan en la política pública están tan preocupados por el periodo de la administración, están tan preocupados por su periodo, por su tenure, por su momento de estadía en el puesto, que prácticamente estas cosas se ven más allá y entonces entramos en el tema del descuento. Y entonces consideramos precisamente que por ser más lejano no va a ocurrir. Entonces descontamos esas probabilidades, que es parte de lo que vemos. El otro aspecto tiene que ver con la necesidad del trabajo de diferentes sectores para poder lograr un resultado. Entonces, esto genera políticas complejas, políticas que demandan un nivel de energía y de esfuerzo particular. La siguiente, obviamente, siempre hay otras prioridades, siempre hay un abanico de prioridades. Entonces, ¿cómo posicionar cómo poner esto en la agenda pública? ¿Cómo poner esto en el punto de discusión de las personas que están en el ambiente? Hay una investigación que hicimos hace unos años
que se llama Hablando a los políticos, en donde hablamos de los procesos de accountability, de responsabilidad, de rendición de cuentas, y entramos precisamente en una serie de análisis de todos estos problemas que estamos mencionando. El otro tiene que ver con la dificultad de buscar estos elementos de causa-efecto. Cuando ustedes ven esta relación, ese esquema de Blackie con todas esas causas y todos esos ambientes habilitadores, ya me aprendí la palabra, que permiten entonces avanzar y permiten comprender esa cadena de factores que intervienen para que tengamos esas condiciones de vulnerabilidad y tengamos esos estados de resiliencia, entonces vemos que hacer esa atribución no es tan fácil. Por lo tanto, demostrar el efecto es algo que es complejo y que requiere toda una serie de aspectos que son parte de esa negociación y que estoy seguro, por ejemplo, en los procesos de reconstrucción de San Francisco, demostrar el beneficio es algo que toca combinar con esas externalidades de corto plazo que buscan mejorar estética, mejorar satisfacción, dar mayor credibilidad, toda una serie de otros aspectos que van sumados al aspecto físico de la reconstrucción, de tal manera que las personas ven un beneficio en el corto plazo de esa inversión que puede o no ser evidenciada por los propios dueños. Quedan 3 minutos. El otro aspecto tiene que ver con el tema de del monitoreo durante el tiempo. Y volvemos entonces a lo que estaba hablando Susan. Qué importantes son los temas de medida para poder mostrar en qué dirección estamos andando. Porque si no pasa como cuando comienza uno a entrar a hablar otro idioma, que escucha que hay una persona montando a caballo, pero uno no sabe si va o viene. Lo mismo pasa acá. Estamos haciendo entonces acciones, pero no sabemos si estamos en la dirección correcta o no. Y el último, que es importantísimo, estamos en una época en donde estamos perdiendo procesos de autonomía a nivel de país. El tema de estamos relegando una serie de aspectos. ¿Por qué? Porque tenemos presiones de los bancos multilaterales, tenemos presiones del Fondo Monetario, tenemos presiones de diferentes índoles. Y entonces hay otros intereses que priman muchas veces sobre ciertas políticas de carácter social, para solo hablar algunas de las políticas, por ejemplo, desde el punto de vista de protección social que se están perdiendo y que es uno de los pocos colchones que teníamos de resiliencia a nivel individual, familiar y comunitario. Y en estos 2 minutos que quedan, básicamente quisiera como retomar lo que hablamos al inicio, y es la importancia de no conformarnos con información. Esta es una tendencia relativamente molesta para quienes hemos venido trabajando por tantos años tratando de construir capacidades. Y cuando vemos que hay un conformismo, cuando se elabora un reporte, cuando se publica un artículo científico, cuando se elabora una política, cuando se firma un decreto, cuando se firma una ley, parece que ya el problema quedó resuelto. Pero no hay un proceso de construcción de conocimiento. Y estamos mal allí. Es una parte que es crítica y que es indispensable. Pero resulta que para llegar a ese conocimiento y después para que ese conocimiento se traduzca en aspectos que tienen que ver con cambios de comportamiento, hay una mediación que es una mediación a través de la percepción, a través de la actitud. Y este es uno de los aspectos que, por ejemplo, yo felicito aquí en Chile, que ha habido una serie de esfuerzos dirigidos a conocer estos aspectos de percepción del riesgo, a conocer estos aspectos de indagar, ok, esos de publicaciones de otros hemisferios, de otras latitudes, pero ¿qué está pasando aquí? Y estos aspectos de percepción y estos aspectos que tienen que ver con actitudes son los que finalmente van a determinar si entran en un tema de un diseño estratégico perfecto o de una estrategia desde el punto de vista de ingeniería estupendo o de diferentes tipos de trabajos, pero es necesario, indispensable cambiar el hecho y no conformarnos con información. Muchas gracias.